Mateo 24, vamos a buscarlo rapidito. No está ahí en la pantalla. Mientras oraba, el Señor me trajo esto a la mente, así que vamos a empezar así. Mateo 24. Y esta es una profecía que Jesús hace a los discípulos, porque los discípulos le hacen tres preguntas en una a Jesús en cuanto a la destrucción de Jerusalén. Y Jesús, ellos pensaban, los discípulos, que si Jerusalén iba a ser destruida y el templo iba a ser destruido, se refiere entonces a la segunda venida de Cristo. Y entonces ellos le hacen esta pregunta. Dice, Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron los discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, en otras palabras, ciertamente te garantizo, te digo que, ¿qué cosa? Que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, era la primera pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y lo primero que Jesús le dice, Jesús respondiendo le dice, mirad que nadie os engañe. O sea que en los postreros días va a haber mucho engaño. Y lo primero que Jesús le dice es eso, velad, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos que engañarán. Y nuevamente el versículo 11 le dice, muchos falsos profetas se levantarán entonces y engañarán ¿qué? A muchos. Nuevamente vemos aquí lo importante en el 23 y 24 dice también, si alguno dijere, mirad aquí está el Cristo o mirad está allá, no creáis porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Prodigios se refiere a profecías cumplidas, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quién? Aún a los escogidos. Estamos viendo que el Señor enfatiza 4 veces los engaños. Velad, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, ¿verdad que sí? Y engañarán a muchos. Tenemos que estudiar la palabra de Dios, saber lo que ella nos dice para no ser engañados. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia acerca de los profetas? Porque estamos viendo que es una de las señales de los últimos días también. ¿Y cómo podemos identificar a un falso profeta de un verdadero profeta? Y Dios siempre se ha comunicado con su pueblo por medio de los profetas. Esto no es algo nuevo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a darnos cuenta, vamos a ver que siempre Dios levanta profetas. ¿Ok? No es nada nuevo. Y en la Biblia, esta es una lista de algunos de ellos, ¿ok? Hay algunos profetas, esta es una lista de ellos, y quiero decirles, y lo tengo en rojo, para que vean que estos son 3 de muchas, porque no solamente profetas son varones, sino también Dios le ha levantado mujeres que han sido profetas. Por ejemplo, Enoc fue profeta, Noé, Abraham, Moisés, Miriam fue profeta también, Aarón, Josué, Débora, vemos otra mujer, Samuel, David, Elías, Eliseo, Zacarías, Isaías, Jeremías. Estos son los profetas, ¿verdad?, que vemos en la Biblia, que están escribiendo.
Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacús, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Ana. Estamos viendo que hay de todo. En los discípulos, ¿verdad que sí? Después que recibieron el Pentecostés, ¿fueron qué? Ellos profetizaron, ¿verdad que sí? Nos dice, lo hablan en Hechos, cuando ocurrió el Pentecostés. También los 120 que estuvieron junto con los discípulos cuando cayó el Pentecostés, todos ellos fueron profetas y habían hombres y mujeres entre ellos. María Magdalena también era parte del movimiento, ¿verdad que sí? Que es del núcleo de Jesús. También vemos a Jesús, que Jesús también fue ¿qué? Profeta. So, vemos variación que hay varones y también hay mujeres profetas. Dios siempre, y esto es bien importante, Dios siempre es el que escoge al profeta. No el profeta se escoge a sí mismo. ¿Ok? Y de acuerdo a la vida de la persona, y esto es otra cosa también, otro punto, por eso es que dije eso, de acuerdo a la vida de la persona. La persona, esto de ser profeta, esto no es, ok, soy profeta cuando estoy en la iglesia. ¿Está entendiendo? Es es un estilo de vida, es una vida entera. Dios te escoge como profeta para siempre. ¿Ok? So, bueno, para siempre que tú te sometas a su voluntad. Porque vemos como Balaam fue profeta de Dios, pero ¿qué? Se apartó y qué cosa? Prefirió más el dinero que profetizar, de que ser profeta de Dios. So, no es algo que yo profetizo solamente cuando estoy en la iglesia, pero fuera de la iglesia vivo mi vida como cualquier pecador común y vuelvo a la iglesia y estoy profetizando. Cuidado, ¿ok? O me encanta el chisme y reparto todo el chisme que hay en la iglesia y digo, no, el Señor me dijo, cuando Dios no dijo nada. Tengamos cuidado, porque estamos poniendo palabras, nuestras palabras, y Dios lo vamos a ver, que Dios condena eso, Dios no juega con eso. ¿Ok? Dios siempre es el que escoge al profeta. Vamos a ver esto en Ezequiel 13, 1 al 3 y el versículo 9. Ezequiel 13, 1 al 3 y el versículo 9 también nos dice, vino a mí palabra de quién? De Jehová. Jehová es el que está hablando ahora por la persona, para la persona. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Están inventando profecías por ellos mismos. Oí palabra de Jehová. Mira lo que Dios dice. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay, y cuando Dios dice ay es ay. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Estoy cortando lo que dice. Lean ese capítulo. 13, del 1 en adelante, va a ver los ayes que Dios habla en contra de los profetas, que se llaman profetas y profetizan cuando Dios no ha dicho nada. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Está bien feo eso, ¿verdad que sí? Eso fue para aquel entonces y para hoy día, cuando hoy nos dice que no estarán inscritos en el libro de la casa de Israel. ¿Qué ustedes creen que está hablando Jehová? ¿En el libro de qué? Que habla el Nuevo Testamento. En el libro de la vida. Por eso es que cuando Apocalipsis dice que ninguno que cambie, hay de aquel que cambie o quite
del libro de este libro de la profecía, porque quitaré su nombre del libro de la vida. ¿De qué está hablando? De lo mismo. ¿Ok? So, hay que tener cuidado. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado cuando las personas profetizan cuando Dios no ha dicho nada. Ok, continuamos. ¿Qué cualidades tiene un verdadero profeta y dónde obtiene su profecía? Y quiero hacer un punto. El punto de la profecía del profeta es para llevarte a Cristo. Esto es bien importante. El Señor me dijo que juegues este número porque te vas a pegar a la loto. Ok, el profeta profetiza palabra de Dios para guiar al pueblo a Cristo. ¿Ok? Para cosas celestiales, nada mundanal, nada terrenal. ¿Estamos entendiendo? Hay que tener cuidado. ¿Ok? ¿Qué cualidades tiene un verdadero profeta y de dónde obtiene su profecía? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21 nos dice la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. El hombre, la profecía no vino porque el hombre se la inventó y la trajo, sino que santos hombres de Dios. La pregunta es, ¿qué cualidades tiene un verdadero profeta? Es que una persona santa, separada, apartada con un uso sagrado. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué cualidades tiene un verdadero profeta y de dónde obtiene su profecía? La cualidad es que sea hombres santos de Dios, con un testimonio, ¿verdad? Correcto. Y dice que ¿de dónde obtienen su profecía? Por medio del Espíritu Santo. Son inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas no expresan sus opiniones privadas al tocar asuntos espirituales. Esto es bien importante. El profeta no edita lo que Dios dice. El profeta dice lo que Dios dijo. Por eso es que cuando miramos en la profecía, mayormente en el Antiguo Testamento, Jeremías, Ezequiel, Daniel, cuando Jehová está hablando, siempre ponen eso. Y Jehová dijo, y ahora va a repetir lo que Jehová dijo. ¿Ok? Porque es importante lo que él dijo. No, bueno, vamos a cambiar esto aquí porque me conviene, porque si yo digo esto me van a caer a pedras aquí, me van a matar a mí aquí. ¿Está entendiendo? El profeta no dice opiniones privadas para cambiar los asuntos espirituales. Sus ideas provienen de Jesús y son canalizadas por el Espíritu Santo. ¿Ok? ¿En qué forma es que Dios habla a los profetas? ¿En qué forma? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. En Números, capítulo 12, versículos 6 al 8. ¿Ok? Y aquí lo estoy acortando porque son muchos slides. ¿Ok? Pero nos dice así. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Cara a cara, ¿qué cosa? Hablaré con él. Estamos viendo que cuando la pregunta en qué forma habla a los profetas, Dios a los profetas le aparece en visión, en sueño o le habla cara a cara. Y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, eso lo podemos ver en el libro de Daniel, eso lo podemos ver en Jeremías, en Ezequiel. ¿Ok? ¿Cómo es que Dios habló? Ajá. Correcto. Muy bien. Enseña la Biblia que habrán verdaderos profetas en los últimos días de esta tierra. Ya vimos una de las advertencias que Jesús
da a los discípulos y nos da a nosotros, que en los postreros días se levantarán falsos profetas. Pero porque se levantan falsos profetas significa que no habrá verdaderos profetas. Acuérdate que el punto de Satanás es hacer la contraparte para que la gente no sepa en qué creen, en quién creen. Entonces van a haber verdaderos profetas, porque eso está dicho en Hechos, ¿verdad que sí? Y Jesús mismo lo dijo. Que cuando derramare su espíritu y empieza a hablar, que unos profetizarán, otros serán maestros. Lo vamos a ver ya mismo. Pero vamos a contestar la pregunta. ¿Enseña la Biblia esto? Vamos a verlo. Aquí está. Hechos 2:17. Y este es Pedro hablando, citándolo del Antiguo Testamento. Si no me equivoco, el profeta Joel habló de esto. Hechos 2:17. Dice, y en los postreros días, ¿en qué tiempo estamos viviendo, hermanos? En los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué cosa? Profetizarán. ¿Está hablando varones nada más? No, está diciendo hijos e hijas, varones y hembras. ¿Ok? Profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea que sí, que en los postreros días van a haber que verdaderos profetas. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo permanecerían estos dones en la iglesia? Porque uno de los dones es el don del espíritu de profecía, ¿verdad? De profetizar. Lo que nos dice Efesios. Efesios 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13 nos dice las Sagradas Escrituras, y él mismo, refiriéndose a Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué cosa? Profetas, otros evangelistas, otros maestros, otros pastores, a fin, con el propósito, ¿verdad que sí?, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que parte del cuerpo de Cristo, de parte del ministerio, uno de ellos es los profetas. Sigue leyendo, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. O sea que lo vamos a ver más ahorita en una tablita que tengo, que los hijos de Dios, cuando mantienen una relación con Cristo, cuando tienen una relación con Él, adoptan el carácter de Cristo. Y hasta que nosotros no lleguemos, como le dice aquí, hasta la plenitud, a la perfección, el carácter de Cristo, estos dones permanecerán en la iglesia. ¿Ok? ¿Cuáles son las evidencias físicas que manifiesta un verdadero profeta cuando está en visión? ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Podemos ver varios ejemplos con Daniel, con Juan. ¿Ok? Vamos con eso mismo. Daniel, mira, Daniel cuando entró en visión, Daniel 10:8, mira cómo él dice, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Y esto me acuerda también a Juan. Juan cuando estaba en la isla de Patmos, él estaba orando y meditando en el sábado. Y entonces oyó una voz detrás de él, como voz de trompeta, que era Jesús. Y cuando se viró para ver a Jesús, vio la gloria de Jesús. Y cayó, como estaba en visión, ¿cayó qué? Cayó como muerto. No es que se murió, sino que cayó como muerto, desfallecido. Se quedó sin fuerzas, cayó como muerto en la arena. ¿Por qué? Porque entró en visión. Hay diferentes maneras que la persona se manifiestan cuando entran en visión. Y esta es una de ellas. Quedó sin fuerza. Apocalipsis. Oh, me adelanté. Muy bien.
Ya no tengo que explicarlo. Caí, Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Por qué dice puso su diestra sobre mí? ¿Para qué? Para poder darle fuerza porque no podía soportar la visión. ¿Okay? Cuando lo tocó, le dio fuerza, entonces pudo soportar la visión. Ok, muy bien. Cayó como muerto a sus pies. Daniel, nuevamente, dice, Daniel 10, perdóname, Daniel 10, lo que están viendo por internet, perdóname. Daniel 10, 18 y 19 es el próximo, que nos dice, y aquel que tenía la semejanza de hombre me tocó otra vez, ¿y qué? Me fortaleció, como mismo pasó con Juan. Juan le perdió la fuerza, Jesús puso su mano derecha sobre él y recobró energía y fuerza para poder soportar la visión y hablar con Dios, con Jesús. Así mismo pasó con Daniel. Cuando estaba en visión, lo tocó y recuperó fuerzas. Daniel, nuevamente, Daniel 10:17 nos dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y me tocó otra vez y me fortaleció. Vemos. Muy bien, Daniel 10:16. Pero he aquí que uno semejante al Hijo del Hombre, que es Jesús, tocó mis labios y entonces abrí mi boca y hablé. O sea que en visión también tú puedes tener una conversación con Dios. ¿Ok? Ya vemos, bueno, tenemos la lista ahorita. Otro punto es que puedes hablar con Dios dentro de la visión. Bien. Daniel, nuevamente, 5:8 nos dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. O sea que cuando la presencia de Dios se acercó, en este caso era Jesús, se acercó a Daniel, los que estaban con Daniel sintieron temor y se escondieron. No vieron nada, pero se escondieron y el único que vio la visión fue Daniel. Se parece mucho a lo de Saulo, ¿verdad que sí? Pablo, cuando él estaba en el caballo y cayó solo y la luz que vio, solamente los demás se escondieron, pero ¿quién fue el único que habló con él? Jesús habló directamente con quién, con Pablo, lo mismo. So, el profeta puede estar aquí y de momento entra en visión, nadie lo oye, solamente él con Dios. Eso fue lo que pasó con Daniel. ¿Ok? Números. Números 24:4 dice, Números 24:4, anoten por ahí. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. O sea, que puedes estar en visión, puedes tener los ojos abiertos, puedes tener los ojos cerrados, puedes hablar. Lo ve solamente la persona que está en visión. Todos estos son diferentes puntos que la Biblia nos enseña cómo es que una persona entra en visión. ¿Ok? So, ¿cuáles son las evidencias físicas que se manifiestan? Aquí están, son 6 que la Biblia nos enseña. ¿Cuáles son las evidencias físicas que manifiesta un verdadero profeta cuando está en visión? Se queda sin fuerza el profeta, cae como muerto a sus pies, en otras palabras, se desmaya. Son fortalecidos, eh, también toman fuerza sobrenatural, ¿ok? Abren, abren la boca para poder hablar con Dios. Solo la persona ve la visión y pueden estar con los ojos abiertos. ¿Ok? Había una, no lo puse ahí, cuando dice que perdí mi aliento.
porque caí como por ver la gloria, no lo puse. Otra palabra es que pueden perder la respiración, pero no significa que están muertos, ¿ok? Sino que están en visión. Eso es algo de Dios. ¿Entiendes? Eso, no hay explicación humana. Yo no te puedo decir cómo Dios puede aguantarle la respiración a la persona y mantenerlo vivo. Eso es de Dios. Yo ahí no me meto porque eso es divino. Yo soy humano. ¿Ok? Son siete. Son siete. Añada esa por ahí. El profeta puede perder el aliento, la respiración, pero está vivo todavía. Palpita. ¿Me entiendes? No está frío ni muerto, sino está vivo, está en visión. Ujú. Ajá. Mm. Ujú. Y eso, y Dios lo tiene. Ajá. Sí, he escuchado testimonios de eso también. Ujú. Ya. De hecho, se han convertido ahí mismo. Ujú. Muy bien. Realizar grandes milagros es una prueba de que un profeta sea de Dios. Hay que tener cuidado, porque lo leímos, lo estudiamos 2 lecciones atrás. Dice Apocalipsis, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra o a los reyes del mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, que porque hagan milagros, en Mateo 24 dice, y engañarán a muchos, dice, y harán grandes señales y prodigios, señales y profecías. ¿Ok? ¿Para qué? Para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Entonces, tenemos que tener cuidado con los milagros, porque el enemigo también en los últimos días va a utilizar a estas personas para engañar y hacer señales y milagros y profecías, falsas profecías. Deuteronomio 13, Deuteronomio 13 del 1 al 4. Mira lo que nos dicen las escrituras. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos, miren bien, y se cumpliere, vamos en pos de dioses, de otros dioses, no el verdadero Dios que tú y yo adoramos, de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová es vuestro Dios. Perdón, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea que el Señor permite que estas personas que hacen señales, que se dicen ser profetas, que hacen señales y milagros, que te dicen, mira, en el caso aquí, vamos a adorar a otros dioses, Dios lo permite para probar al pueblo a ver si realmente reconocen quién es el verdadero Dios. Y en los últimos días estamos viendo Mateo 24 que se levantarán falsos maestros, falsos profetas y engañarán a muchos. O sea que si un profeta se levanta a profetizar y se cumple la profecía, pero no está de acuerdo a la ley y al testimonio, no es de Dios, no es de Dios, tiene que cumplir con lo que dice la Biblia. Y si el profeta te aparta de lo que dice la Biblia, hay que tener cuidado porque no es profeta de Dios. Porque Dios no se contradice y su palabra no, o sea, el profeta jamás y nunca va a ir por encima de las escrituras para contradecirlo y decir, no, eso no es lo que la Biblia dice. El Señor me dijo que es esto. Cuidado, porque se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Y esto es bien importante, porque dice, mira la diferencia cuando Mateo 24 dice, eh, engañarán a muchos, te está confirmando que muchos van a ser engañados. Pero cuando dice, si fuere posible, está diciendo que no van a caer porque Dios los va a estar protegiendo, porque ellos están bajo qué? A la ley del testimonio.
Si el que está hablando no está conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, es anatema. Dalo por anatema. Está en oscuridad. No hay luz en él. ¿Ok? Ok. Apocalipsis 13, del 13 al 14. Apocalipsis 13, del 13 al 14 dice: también haces grandes señales de tal manera que hace aún descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les se les ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Estamos viendo que en estos últimos días se van a levantar estos falsos profetas para hacer grandes señales y prodigios, y que dice que hasta un descender fuego del cielo. Tengamos cuidado con estos grandes milagros y estas grandes apariciones, porque es parte del gran engaño final. ¿Ok? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ok? Tiene que ser la pregunta y la base. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Cómo lees? Escrito está. ¿Qué peligro nos advierte Jesús acerca de estos falsos profetas en los últimos días? Lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a algún los escogidos. Y uno más adelante dice aquí, el 25 dice: ya os lo he dicho antes. Es como Jesús dice: te lo estoy diciendo desde ahora, para que sepas, cuando ocurra, te acuerdes que te lo dije desde antes. Para que cuando pase, sepas que lo que estás viendo no es a la ley y el testimonio, lo que dice las Escrituras. Si no dice conforme a esto, porque no le ha amanecido, no hay luz en él. Rechaza. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber si un profeta es verdadero o falso? Lo estoy diciendo muchas veces. Isaías, esta va a ser tu cita amiga. Tu cita amiga en esto. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Y esa palabra no le ha amanecido, la traducción literal es: no hay luz en él. Por eso es que no ha amanecido, está en tinieblas. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber si un profeta es verdadero o falso? Pruebe sus enseñanzas y su conducta mediante la palabra de Dios, la Biblia. No solamente sus enseñanzas, sino también que su estilo de vida, su conducta. Punto número 2. Si enseñan y se comportan contrario a las Escrituras, son falsos profetas. No hay luz en él. ¿Okay? ¿Hay algún tipo de falso profeta que son específicamente nombrados y condenados en la Biblia? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En el tiempo de Noé, cuando Noé estuvo 120 años predicando del diluvio, se levantaron falsos profetas diciendo que no iba a llover, que no iba a pasar nada, que todo iba a estar bien. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio, ¿y qué pasó? Y se lo llevó, destruyó a todos los impíos, ¿verdad que sí? Jeremías, gracias. Jeremías, el profeta Jeremías, el profeta que nadie quiso. Lo que era Jeremías y Oseas, nadie quería escucharlo.
no es que el profeta sea malo, es que la condición del pueblo de Dios estaba horrible. ¿Qué buenas nuevas Dios va a dar cuando están viviendo impíamente? No es culpa del profeta. Dios está tratando de amonestarlos para que cambien porque viene la destrucción, porque no son destruidos porque Dios tiene su mano protegiéndolos. Y Dios lo que separa, ya vimos en el Edén, ¿qué fue lo que separó al hombre de Dios? El pecado. Si el pueblo está viviendo en pecado, ¿Dios va a seguir protegiéndolo? No, hay un tiempo que Dios dice, tiene que dejarlo. Y por eso es que enviaba al profeta, para que se arrepintieran y volvieran a Dios, pero no escucharon al profeta. Y entonces, ¿qué es lo que Dios tuvo que hacer? Proteger al profeta y dejar que Babilonia, en el caso de Jeremías, tomara a Jerusalén, lo tomara cautivo y destruyera parte de Jerusalén. No fue culpa del profeta, es culpa del pueblo. Elías. Sabemos la historia, ¿verdad que sí? De Elías, que habían 400 profetas de acera, ¿verdad? Y eran un total de como 800 algo profetas. Y solamente estaba, ¿quién? Elías. ¿Habían falsos profetas en el tiempo de Elías? Bastante, muchísimos había. Pero, ¿cuál fue el verdadero profeta? ¿Cuál fue que descendió fuego y consumió la ofrenda? ¿Los de Baal o Elías, el verdadero Dios que tú y yo obedecemos? Hubieron falsos profetas en tiempo de Elías. Daniel, ¿verdad que sí? Que supuestamente podían ver visiones y decir milagros, pero cuando llegó el tiempo en que el rey los probó, ninguno pudo decir nada. Solamente Daniel. Estamos viendo que en la Biblia nos hablan acerca de falsos profetas, pero también de aquellos verdaderos profetas que Dios levantó. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, salvo que, pero hay un Dios que está en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que acontecerá en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido tú en tu cama. Dios le dio el don de profecía ¿a quién? A Daniel. Hay otros medios en el cual, espérate, hay otros medios en el cual Dios nunca se comunicará con el hombre. Nunca. Está bien grande ahí. Nunca. ¿Ok? Y nunca es nunca, ¿ok? Por eso es que tenía que explicar la historia de Saúl. Porque Dios nunca se va a comunicar por medio de brujería o cosas ocultas satánicas. Las tinieblas y la luz no pueden permanecer juntas. ¿Ok? Dios nunca se va a comunicar por, como dice aquí. Vamos al Deuteronomio. Deuteronomio 18, 10 al 12. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego. En otras palabras, sacrificios paganos. ¿Ok? Ese es uno. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte ¿qué? A los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti, las destruye de delante de ti. Muy bien, Dios condena estas prácticas. ¿Ok? ¿Qué es un hechicero? Aquel que pone encantos o usa hechizos. Observador de tiempos es un astrólogo.
Sortílego es aquel que declara que puede contactar el espíritu de los muertos, y ya vimos que eso no es real. La Biblia dice que no es un espíritu de muertos, sino son demonios que se conecta la persona. El que consulta con espíritus familiares se llama también medium o canalizador. Lo mismo, hablando con los muertos, hablando con los demonios que se personifican a los familiares. Agorero, el agorero es un adivino. Ya vimos lo que es un adivino, es lo mismo, son las mismas palabras pero en diferentes. Okay. Encantador es lo mismo que un hechicero. Nigromático es lo mismo que un encantador. Y un encantador es lo mismo que un hechicero. Son las mismas palabras pero diferentes. Se conectan uno con los otros. Bruja es una psíquica y un hechicero es un psíquico. Son palabras intercambiables, pero se refiere a lo mismo. ¿Ok? Todos estos son medios los cuales Satanás se comunica con los hombres y no Dios. ¿Okay? Satanás o sus demonios se comunican con el hombre por medio de esas cosas ocultas, no Dios. Quiero decir esto rapidito. Estoy diciendo lo que aprendí no sé si fue History, pero fue algo así que aprendí de que cuando Ezequiel entró en visión y él explica la visión, muchos judíos de alto rango tomaron envidias y celos con Ezequiel, porque Ezequiel llegó a ver el trono de Dios. Y para ese tiempo nadie había visto el trono de Dios. Y entonces los judíos, los hebreos, estaban tan desesperados que ellos dijeron, si Dios no se conecta con nosotros, nosotros nos vamos a conectar con Dios. ¿Ustedes me pueden explicar eso? Si Dios no se conecta con nosotros, nosotros nos vamos a conectar con Dios. No entiendo. No puedo entender. Entonces, pues ellos se inventaron que tenían que estar y de ahí es que vienen muchas cosas. Se me olvidó. Kabbalah, yo creo que bien. Kabbalah, yo creo que se llama. Se encierran en un cuarto con una vela y ellos empiezan, entre ellos mismos, empiezan a hacer sonidos, entrar en trance. Y de esa manera, supuestamente ellos se conectan con Dios. Pero cuando vemos el pueblo de Israel, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué llegó a hacer el pueblo de Israel? Se llegó a adorar imágenes, a adorar ídolos, llegaron a tener supersticiones que todavía hasta el sol de hoy las tienen. Y de ahí, de Kabbalah, es que surgen muchos misticismos y muchas cosas que eso viene del Kabbalah, sí. Sí. Sí, hay muchos artistas que están metidos en eso. Yeah. Yeah. De ahí hay muchas ramificaciones. Pero de ahí es que viene la yoga y todo el disparate. Viene todo. Todo viene de la misma raíz. Pero es el hombre queriendo llegar al trono de Dios. Cuando es algo absurdo, ¿ok? Y esto es lo que lleva la envidia y los celos que tenían en contra del profeta de Dios. ¿Ok? Esta es una nota al lado. Muy bien.
Satanás es el que se comunica por este medio. ¿Ok? Por eso es que se le llaman medium o medium. Es una palabra que es como decir intercesor, vamos a ponerlo así. Si yo estoy llevando un mensaje, ¿ok? Yo no te lo digo directo, yo hablo por otra persona y esa persona te lo dice a ti. Eso es un medium. No se asusten por lo que voy a decir ahora, que algunos se asustan. De ahí es que viene la palabra media. La media es, yo te estoy llevando un mensaje por medio de, ya sean videos, ya sea música, ya sean fotos. Yo te estoy transmitiendo lo que yo quiero que tú veas o lo que tú aprendas. Se llama la media. Media viene de la palabra medium, es lo mismo. ¿Ok? Y es lo que Satanás usa en nuestros días para enviar mensajes a nuestros jóvenes por medio de las películas y por medio de los videojuegos, por medio de la música, la media. ¿Okay? No están yendo a un centro espiritista, pero están metiendo en tu casa. Evolucionan, pero todavía es lo mismo. Son canalizadores. ¿Ok? Pero vamos a seguir. No estamos hablando de la música ni de las películas, eso puede ser en el futuro. Ok, muy bien. ¿Es la obra primordial del verdadero profeta servir a la iglesia o servir a los no creyentes? El profeta, aquí lo dimos al principio, pero vamos a ver. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál es la obra primordial del profeta? ¿Servir a la iglesia o a los no creyentes, a la gente que no está en la iglesia? Corintios, 1 Corintios 14, 22. 1 Corintios 14, 22 nos dice así la palabra de Dios. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Los incrédulos necesitan un milagro para poder ver que hay algo sobrenatural que está dirigiendo a la persona. ¿Entendiendo? Ahora, pero la profecía no es a los incrédulos, sino a qué? A los creyentes. El profeta profetiza al creyente. ¿A quién estaba profetizando Jeremías? ¿Al rey Nabucodonosor? ¿O estaba profetizando a los líderes de Israel? Estaba profetizándole a los líderes de Israel que si no cambian, si no se someten, Dios va a enviar al rey Nabucodonosor. Y se van a tener que entonces humillar y someter a la voluntad del rey Nabucodonosor, si no los iba a destruir el Nabucodonosor. Oseas, ¿a quién estaba profetizando? Lo mismo, a los líderes de Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, a los judíos, que cambiaran sus formas, porque si no, destrucción iba a venir. El profeta profetiza a la iglesia, a los creyentes. Muy bien. Efesios 4, 11 al 13 nos dice, bueno, ya lo leímos ya, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿ves? Es para el cuerpo de Cristo, para los hijos de Dios, para los creyentes, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, ¿tiene la iglesia de Dios del tiempo del fin el don de profecía? Lo vimos aquí, que él dice que para los postreros días, ¿qué va a pasar? También el Señor va a dar esto. Ya lo vimos. Él constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Qué beneficio usted obtiene al escuchar al profeta de Dios en los últimos días? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál era el beneficio para el pueblo de Israel en el tiempo de antes? Si estoy viviendo yo impíamente y el profeta me dice, esto es lo que es tu estilo de vida, cambia porque el Señor no le agrada y entonces quitará su protección de ti. ¿Qué beneficio estará para mí?
Es saber que no estoy viviendo que como a Dios le agrada. ¿Qué dice las Escrituras? Dice Efesios 4, 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por llevados por donde quiera o doquiera viento de doctrina. En otras palabras, el profeta nos dice, Hebreos, lo apunté mal entonces. Ok, pero eso lo, ok, ok. Sí, para que no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. So, el profeta nos dice, este es el camino correcto. ¿Qué? Ah, ¿qué? 14 al 16, me pasé. Ok, muy bien. Apunto por ahí, es 14. A mí, Efesios 4, ¿verdad? 14 al 16. Porque no cambié el numerito. ¿Ok? So, el profeta nos dice que primeramente tenemos que pesarlo con lo que dice la Biblia. Si él está correcto con lo que dice la Biblia, entonces, ok, para no ser engañado, ¿por qué? Porque el diablo le encanta tergiversar y esconderse, mira, detrás del velo, para que tú no lo veas. Como Adán y Eva se escondió dentro de una serpiente para que no fueran engañados. Porque si Satanás llega a aparecerse como él es, así como un ángel, no, ellos ya sabían que, espérate, aquí hay algo raro. Entonces, no, como un ángel va a llevarle la contraria a Dios. Ya ahí ya saben, espérate, aquí no, este es Satanás, esto no voy a caer. Pero cuando se esconde detrás de una serpiente, ve que la serpiente toma el fruto, come del fruto, habla. Espera, esto es algo sobrenatural porque está viendo algo que no es común, como una serpiente le está hablando. Eso no es algo normal, ¿me entiendes? Entonces cayeron en engaño, ¿por qué? Porque Satanás se disfraza. Y entonces el profeta profetiza lo que Dios dice para que nos preparemos y estemos firmes y no ser engañados. ¿Entiendes? No ser llevados por cualquier viento de doctrina. Que este me dijo una cosa, este me dice otra cosa. No, afirmados en lo que dice la palabra de Dios. Y una nota, para que sepan, no sé si se han dado cuenta, pero la Biblia está escrita por quienes? Profetas. ¿Ok? Inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron. ¿Verdad que sí? Los primeros 5, ¿verdad? Escribió Moisés. Después Josué. ¿Verdad que sí? Lo vimos en la lista del... Casi todo esto fueron... Toda la Biblia es escrita ¿por qué? Por profetas. So, Dios habla y Dios guía al pueblo por medio de profetas. Y los profetas nunca contradicen uno al otro. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu guiándolos. Por eso se llama el espíritu de profecía. Porque es el Espíritu Santo que reparte el don profético a todos los profetas. Y Dios no cambia, no se contradice. Amén. Muy bien, seguimos. ¿Qué beneficios es? Lo afirmará o nos afirmarán, ¿verdad? Espiritualmente. Ya no estará más en duda sobre sus creencias. Esto es bien importante. La mujer, ¿verdad que sí? La mujer de Apocalipsis 12 ya está parada, firme sobre la luna, ¿verdad que sí? No se despega de esa luna. ¿Ok? La luna representa la palabra de Dios, que es lumbrera a su camino. El Espíritu Santo, por medio de los profetas, nos mantiene firmes, cimentados en su palabra. Si te hablan en contra de ella, no creáis. Dalo por anatema. Está en tinieblas. ¿Con qué compara la Biblia al profeta? Y este es bien interesante. A mí me gustó mucho este. Cuando lo vi yo, wow, interesante.
Dice Samuel, primera de Samuel 9:9. Primera de Samuel 9:9. Nos dice la Sagrada Escritura. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al qué, al vidente, porque hoy se llama profeta al que entonces en el pasado se llamaba qué, vidente. Vidente tiene que ver con qué, visión, con la vista. O sea que el profeta en la iglesia son los ojos. Son los ojos de la iglesia. El profeta son los ojos de la iglesia. Muy bien. Entonces, cuando vamos a Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, hay una condición triste en la iglesia de la Odisea, y es la última iglesia. Es la condición como iglesia que nos encontramos, y Dios nos llama a salir de esa condición. Dice, porque tú dices, Apocalipsis 3, 17 al 22, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo tengo todo, alcancé la meta, llegué. Y tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ¿qué cosa? Ciego y desnudo. Entonces, si al profeta se le conoce como los ojos de la iglesia, el vidente, entonces si está ciego es porque esa persona no escucha al profeta de la iglesia. Porque se cree, como dice, yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de escuchar al profeta. De ninguna cosa tengo necesidad. Por tanto, Jesús nos dice, por tanto yo te aconsejo, este es mi consejo, que compres de mí oro refinado en fuego para que seas verdaderamente ¿qué? Rico. Vestirte de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, porque no ves que estás desnudo. Y unge, mira la palabra como usa, unge. Cuando el Espíritu Santo te unge, ¿verdad que sí? Y unge tus ojos con colirio para que veas. Necesitas el don del Espíritu Santo para poder ver. Bien, ¿qué sucede a la iglesia si no tiene o cree en el don de profecía? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá con la persona que no ve y está en un carro? ¿Qué tú crees? What do you think if you're blind but you're driving a car? What do you think is going to happen? Yeah, exacto. You're going to have an accident. Guarantee. Vas a tener un accidente garantizado. ¿Qué sucederá a la iglesia? Dice Mateo 15:14. Mateo 15:14. Dice, dejadlos. Mira cómo Dios habla. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiare al ciego, ambos ¿qué van a pasar? Caerán al hoyo, en el mismo hoyo. Porque están rechazando al profeta. Y en la persona que rechaza al profeta y enseña a otro a rechazar al profeta, hay que tener mucho cuidado, porque estamos jugando con la salvación de otras personas. Y Dios no juega con la salvación de la vida de otra persona. ¿Ok? Debe tener la iglesia remanente de Dios, de todos los dones que Cristo le dio. ¿Qué ustedes creen? Debe tener la iglesia remanente, la iglesia de los últimos días. Debe tener todos estos dones. ¿Sí? Amén, claro que sí. ¿Verdad que sí? Volvemos otra vez. 1 Corintios 1, 5 al 8. Porque en todas las cosas
fuisteis enriquecido en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os faltará en ningún don. O sea que a la iglesia de los postreros días, ningún don le faltará. So, tendrá estos dones también. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en la cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué ustedes creen? ¿Necesitamos maestros? Si no necesitáramos maestros, ¿cómo vamos a aprender? Porque no todos aprendemos de la misma manera. Pastores, si no hay quien nos guíe, ¿cómo vamos a saber si estamos andando en buen camino? ¿Verdad que sí? Evangelista, si no hay quien predique el evangelio afuera, ¿qué va a pasar? Profetas, ¿cómo vamos a poder ver? Apóstoles, ¿cómo vamos a poder dirigir? ¿Okay? Necesitamos estos dones para que la iglesia siga hacia adelante hasta que Cristo venga. Apocalipsis 12:17. ¿Se acuerdan que le he dicho muchas veces cuando hemos hablado de esto, de la mujer de Apocalipsis 12, que le he dicho, vamos a hablar de esto durante el seminario, lo último, y hoy vamos a tocarlo? Apocalipsis 12:17. Nos dice, y entonces el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, muy bien, no se lo ha olvidado, muy bien. Entonces Satanás, ¿verdad? Se llenó de ira en contra de la mujer, en contra del pueblo de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios. Ya hablamos de esto, ¿verdad que sí? Y no solamente guardan los mandamientos de Dios, sino que también tienen el testimonio de Jesucristo. Y le he dicho, esto lo vamos a ver más adelante y hoy es el día. Así que, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? En el mismo libro de Apocalipsis nos explica qué es el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. La iglesia remanente, la iglesia final, que Satanás se aira en contra de ella, tiene estas dos cualidades y lo vamos a entender por qué. Hoy vamos a entender por qué Satanás se aira en contra de ella. Dice, Apocalipsis 19:10, este es Juan hablando, me postré ante sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen en presente. No es los que retuvieron, lo que alguna vez, no, los que retienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu ¿de qué? De la profecía. O sea que cuando el dragón, Satanás, se llena de ira contra los hijos de Dios, ¿qué hijos específicamente es esa ira? Con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el don profético. Los que guardan los mandamientos de Dios y siguen el mensaje que el profeta de parte de Dios envió a su iglesia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si el dragón se aira contra el profeta, es porque el profeta para los últimos días es importante. Porque está preparando un pueblo para la venida de Cristo. Y Satanás no quiere. Satanás no quiere que el pueblo de Dios esté preparado y reconozca al profeta y escuche al profeta para que no se confunda y que se pierda, porque habrán falsos profetas que engañarán a muchos. Pero vendrá entonces los verdaderos profetas. ¿Cómo podemos reconocer un verdadero de falso? Que hemos estudiado es a la ley y al testimonio. Si no habla conforme a la palabra de Dios,
no hay luz en él. So, el diablo va a ser una contraparte porque la profecía nos dice que en el pueblo del fin, en los últimos días, habrá un pueblo que guardará los mandamientos de Dios y tendrá el don de la profecía. Y el dragón se aira porque va a perder aliados en su bandera y se unirán al pueblo de Dios por medio de la ley de Dios y de los profetas. ¿Cuáles son las cualidades bíblicas de un verdadero profeta? Mateo 7, 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20 nos dice vivir una vida piadosa. Isaías 6, del 1 al 10. Jeremías 1, del 5 al 10. Amós 7, 14 y 15 nos dice ser llamado al servicio por Dios. Dios lo llamó, no se llamó a sí mismo. Isaías 8, 19 y 20 nos dice hablar y escribir en armonía con la Biblia. Deuteronomio 18, 20 al 22 nos dice predecir eventos que han de cumplirse. Números 12, 6. Números 12, 6 nos dice tener visiones. Muy bien. Ahí, perdón. Le hago la pregunta entonces. ¿Enviará Dios un profeta para el tiempo del fin? ¿O envió el Señor un profeta? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin, ¿verdad? Y vimos ya en Apocalipsis 12, 17 que el dragón se aira contra los hijos de Dios porque tienen los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía. Envió Dios a un profeta a su iglesia remanente del fin. ¿Se acuerdan de la cita que le acabo de leer? ¿Verdad que sí? Voy ahora. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Muy bien. Vamos a un momento a hacer un paréntesis aquí para poder entender lo que voy a decir. Daniel 8. Daniel 8. 8 al 14. Daniel 8, del 8 al 14. Esta es una visión que Dios le da a Daniel. Y tiene que ver con nosotros en los postreros días también. Dice, y el macho cabrío se engrandeció de sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrantado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y uno de ellos salió, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Miren bien lo que sigue diciendo. Este cuerno representa un rey que dominó un territorio mayormente grande en el mundo. Esto se refiere, esto lo vamos a estudiar, pero solamente le voy a dar un repaso rapidito porque quiero llegar a un punto. Esto se refiere al Imperio Romano cuando creció y cubrió todo lo que se conoce como Europa. Ahora, tuvo una transición. Dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y las estrellas del cielo las echó por tierra y las pisoteó.
y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿A qué se refiere? Se engrandeció en contra de Dios, y por él fue quitado el continuo, la hora de continuo sacrificio, la obra de intercesión fue quitada por esa persona, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, fue pisoteado. Y a causa de la prevaricación es poner leyes injustas al pueblo. Eso es lo que significa prevaricación, poner leyes injustas. Y a causa de poner leyes injustas fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Lo que está pasando aquí es que no quiero dañarlo, pero está siendo perseguido el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está siendo perseguido a causa de este líder que está dominando en el mundo entero. Y mira lo que Apocalipsis 2:10 nos dice. ¿Quién está detrás de esto? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea que el diablo está probando a los hijos de Dios y probándolos también por medio de la muerte. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Mantente fiel, porque el diablo los va a perseguir, ¿ok? Ocurrió en el pasado y también va a ocurrir en los postreros días, porque esta de Daniel es en los postreros días, en nuestro tiempo. Y entonces oí un santo, aquí viene la parte importante. Entonces oí un santo que hablaba al otro santo y preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados, para ser destruidos? Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario sería, ¿qué cosa dice aquí? Purificado. O sea que vemos una persecución, estamos viendo que la verdad nos dice que va a estar echada por tierra, que va a estar haciendo el pueblo de Dios perseguido, que Satanás es el que está detrás de todo eso. Mira cómo dice Apocalipsis 2:13, nos dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de quién, de Satanás. Y si está el trono de Satanás es porque es que él está reinando, ¿verdad que sí? En esa iglesia, porque está hablando de las 7 iglesias, a la iglesia. Entonces dice, pero retienen mi nombre, a los fieles, le está diciendo, pero retienen mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora quién, Satanás. Satanás está utilizando la iglesia para perseguir a los hijos de Dios y nos está diciendo que hasta cuándo. ¿Hasta cuándo esta verdad va a estar echada por tierra? ¿Hasta cuándo van a ser perseguidos y destruidos los hijos de Dios? ¿Hasta cuándo las herejías que se han metido en la iglesia, hasta cuándo va a ser esto? Hasta el cumplimiento, está diciendo aquí, de las 2300 tardes y mañanas. Y luego el santuario sería purificado. En otras palabras, que la verdad de las sagradas escrituras que han sido enterradas por años, la verdad de las escrituras que han sido enterradas por años, después del cumplimiento de esta profecía de los 2300 días, el Señor iba a traer nuevamente todas las verdades que el dragón, que Satanás había escondido por años, 1260 años de persecución y de tirar la verdad por tierra. Pero ¿qué pasa? Dios dijo, hasta este tiempo, hasta el cumplimiento de los 2300 días, la verdad va a ser pisoteada. Pero después de esos días, yo voy a levantar un pueblo. Voy a levantar un pueblo con la verdad que ha sido echada por tierra. Por eso es que el dragón se aira contra la mujer,
porque sabe que tiene poco tiempo. ¿Por qué? Porque tan pronto se marca ese reloj del tiempo, ya Satanás sabe que no le queda. Porque la verdad va a salir. La verdad va a salir a la luz. Y el mundo va a tener que decidir. Y mientras más la verdad se proclame al mundo, más corto es el tiempo para Satanás. Porque sabe que su fin, él sabe que es inminente, pero es más rápido. ¿Ok? Y por eso es que se ira en contra de la mujer, para tratar de callarla. ¿Y cómo la va a callar? Ya lo vimos, que echa agua de su boca para querer ahogarla, querer matarla. La única manera que Satanás quiere prolongar su tiempo de vida aquí en la tierra es persiguiendo y matando e infiltrando herejías en la iglesia y matando a los hijos de Dios para él tener más tiempo. Pero dice aquí que Dios ayudó a la mujer. Dios tiene el control y Dios, por eso es que cuando vimos la primera historia que hablamos, el primer tema, el último imperio, habló acerca de la piedra, que es la última, el último reino, que no será destruido, ni será llevado a otro reino cautivo, sino que Él permanece para siempre. Así que Dios va a levantar un reino aquí en la tierra que le represente a Él. Y junto a ese reino, esa piedra no se quedó siendo piedra, ¿verdad que no? Sigue siendo la profecía que esa piedra se hizo un alto monte que llenó ¿qué? Toda la tierra. El mensaje de esa piedra va a llegar ¿a qué? A todo el mundo. Y muchos van ¿a qué? Subamos al monte de Sión. Muchos subirán y serán esa gran montaña que habla Apocalipsis 18 cuando dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas, partícipes y recibáis parte de sus plagas, porque el Señor las saca, los saca de esa Babilonia espiritual y lo une al pueblo remanente que dice aquí, el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el don profético. Y como tienen el don profético y guardan los mandamientos de Dios, Satanás se aira para querer destruirlos, porque sabe que no tiene tiempo y sabe que ese pueblo remanente va a traer la verdad a todo el mundo. Y entonces el mundo va a ser dividido en dos, no va a haber excusa. Y entonces vendrá el fin. Ahora la pregunta es, ¿envió Dios a un profeta a su iglesia remanente del fin? De acuerdo a Daniel, como leímos ahora mismo, esa profecía de los 2300 días, que la vamos a estudiar dentro de los servicios que tengamos aquí, la vamos a estar estudiando. Y es bien importante esa profecía de tiempo. ¿Por qué? Porque nos deja saber de dónde vinimos y hacia dónde vamos. Cómo Dios ha dirigido todo y continuará dirigiendo hasta el fin. Y ahí nos marca, le voy a dar una clave ahí. El tiempo del fin comenzó desde que esa profecía de tiempo se cumplió. La profecía de tiempo dice que son 2300 tardes y mañanas, que son tarde y mañana fue un día, tarde y mañana el segundo día, tarde y mañana fue el tercer día, como en Génesis nos habla. Son 2300 días que en esa profecía de tiempo, lo vamos a estudiar, se refiere a 2300 años. Y eso lo vamos a estudiar con calma, una profecía hermosa. Cuando se cumple esa profecía de 2300 días, cae en la profecía en el 1844, donde Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, a su última fase del plan de salvación. Y entonces Dios levantó profeta, porque no se podía levantar ningún profeta hasta que se cumpliera el tiempo de Daniel 8. ¿Qué profeta el Señor levantó entonces? Después, según la profecía bíblica de Daniel, esto yo lo explico en Daniel paso a paso, ¿cuándo fue que ocurrió? ¿Cuándo fue que Dios levantó este profeta o esta profeta?
en este tiempo, para los últimos días. Aquí voy a poner a mi esposa para leer, porque si leo aquí nos amanecemos. Y no es una vigilia, ¿ok? Vente, Alessandra, porque si no empieza a pitar esto aquí. Ella lee bien poética, así que... Ahora, en el año 200, no. Párate acá, casi, para que no chille eso. Ok, vamos a escuchar. Vamos a tratar de concentrarnos. ¿Ok? Ok, hay que aprenderlo primero, ¿sí? Perdóname aquí. Connect y... ¿Está prendido? Ok, ahora. ¿Probando? Ok. Dios llama a una joven. La iglesia remanente de Dios se empezó a formar al principio de 1840 y necesitaba desesperadamente dirección. Así que en armonía con su promesa de Amós 3:7, Dios llamó entonces a una joven llamada Elena Harmon para que fuera su profetisa especial. Elena aceptó el llamado. Había sido lastimada en un accidente a la edad de 9 años y tuvo que dejar la escuela con solo 3 años de educación formal. Su salud se deterioró hasta que a la edad de 17 años, cuando fue llamada por Dios, pesaba solo 70 libras y se le había dicho que pronto moriría. Sirvió a Dios durante 70 años. Elena aceptó el llamado con el entendimiento de que el mismo Dios la capacitaría físicamente y la mantendría humilde. Vivió 70 años adicionales y murió a la edad de 87 años. Insistió que su meta y labor eran encaminar a la iglesia y a sus miembros hacia la Biblia. Esto sería su credo. Y guiarlos al don gratuito de Jesús, la notificación. Elena cumplió todas las pruebas de un profeta mencionado en esta, y es el estudio que tienen ellos, ese estudio de guía. Sí, está aquí. Guía de estudio. Que hemos dado. Su pluma, nombre y libros. Elena se casó con Jaime White, un pastor, y escribió bajo el nombre de Elena G. de White. Se convirtió en una de las escritoras femeninas más prolíficas. Sus libros, que son leídos mundialmente, dan consejo inspirado sobre salud, educación, temperancia, para el hogar cristiano, consejos a los padres, consejos para publicaciones y autores, asistencia al necesitado, mayordomía, evangelismo, vida cristiana y muchos más. Su libro, La Educación, es considerado una autoridad en su rama. Ha sido utilizado en una universidad secular como libro de texto. Es tan perceptivo y actual que en una ocasión fue plagiado por un ministro de educación de cierta nación, quien lo publicó bajo su propio nombre, el doctor Florence Stratemeyer, un antiguo profesor de educación de la Universidad de Colombia, dijo, el libro contiene conceptos avanzados de educación y estaba adelantado más de 50 años a su época. El doctor Clive McKay, antiguo profesor de nutrición de la Universidad de Cornell, dijo acerca de sus escritos sobre salud, a pesar de que las obras de la señora de White fueron escritas mucho antes del advenimiento de la ciencia de la nutrición, no hay una mejor guía general disponible hoy. El locutor Paul Harvey dijo de ella, escribió con tal entendimiento profundo sobre el tema de nutrición que todos, menos 2 de los muchos principios que expuso, han sido científicamente establecidos. Su libro, El deseado de todas las gentes sobre la vida de Jesús, ha sido llamado una obra maestra de la lengua inglesa por Stationers Hall en Londres. Satisface y eleva el alma más allá de lo que puede describirse. Dijo sobre el tema de inteligencia que el coeficiente de inteligencia de una persona puede incrementarse mucho antes de que los expertos estuvieran de acuerdo. En 1905 dijo que el cáncer es un germen o virus, algo que la ciencia médica empezó a admitir alrededor de 1950. Se dice que Elena G. de White ha sido la cuarta autora más traducida de todos los tiempos. Su libro sobre la vida cristiana, El Camino a Cristo, ha sido traducido a más de 150 idiomas y dialectos.
sea que tuvo Elena G. de White visiones. Sí, muchísimas. Tenía una duración de algunos minutos hasta un máximo de 6 horas en visión. Cumplen con la norma bíblica de visiones que se emboza en la respuesta de la pregunta número 7 de esta guía de estudio. ¿Qué es esto? Quedaba sin fuerzas, caía como muerta, se desmayaba, era fortalecida, tenía fuerza sobrenatural, hablaba con él. Ella solamente estuvo en visiones. Hay ciertos testimonios que la gente escribieron. Eh, Veía con los ojos, estaba con los ojos abiertos. La otra que ella no respiraba. A veces tienen testimonios que las personas escribieron que le pusieron, porque estaban asustadas, le pusieron un espejo o algo aquí, pues cuando estaba en visión para saber si respiraba y no respiraba. ¿Sabes? Cuando tú respiras se ve cuando tú exhalas se ve la mancha en el espejo y no respiraba. Y eso fue, pero anyway, cumplió con las mismas descripciones que las Sagradas Escrituras explican. Ahora, ¿intenta las palabras de Elena G. de White ser un añadido o parte de la Biblia? No, Alexandra, lee. No la pone. No, la doctrina proviene únicamente de la Biblia. Como profeta del tiempo, del fin del tiempo, su meta era enfatizar el amor de Jesús y su inminente retorno. Quería decir algo rapidito. Sí, sí. Esto, que si uno lee los escritos de la hermana White, y aquí la hermana ha leído El Camino a Cristo, ¿verdad que sí? El Camino a Cristo. Sí, aquí han leído otros libros de ella, ¿verdad? Aquí Mónica, sí. Pues cuando uno lee los escritos de la hermana White, uno se va a dar cuenta de que no son libros normales que cualquier persona escribió, sino que son libros que son inspirados por el Espíritu Santo. Y la única forma que uno se va a dar cuenta de eso es que si uno los lee, ¿verdad? Uno no puede, nosotros podemos presentar un tema completo, ¿verdad? Y decir que tal persona es profeta o tal persona. La única forma que te vas a dar cuenta es estudiando los libros. Correcto. Y comparando con las escrituras. Si no concuerda o armoniza con las escrituras, échalo a un lado, que eso no, te lo voy a decir así porque yo así como yo hablo, no sirve. No es de Dios. Ahora, si llega a ser de Dios y esto llega a ser verdad, entonces vale la pena leer esos libros, porque Dios por alguna razón ha permitido que nosotros para estos últimos días tengamos, ¿verdad?, profetas, claro, para que nos prepare para lo que viene, y deberíamos de entonces aceptar eso como un regalo hermoso, ¿verdad que sí? Y como hablamos al principio, no es algo nuevo eso. Dios siempre se ha comunicado por medio del profeta y el profeta al pueblo. De hecho, cuando el libro de Apocalipsis comienza, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder, y la reveló enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, y Juan era el profeta, ¿verdad que sí? Las cosas que han de suceder pronto. Y Juan, cuando empezó a escribir, Jesús le dijo a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. O sea que el Padre le da la revelación a Jesús, Jesús la envía por medio del Espíritu Santo al ángel, y el ángel la habla al profeta, y el profeta habla a quién, a la iglesia. Y la iglesia, ¿a quién habla? ¿Se queda con ella? La iglesia la expresa ¿a quién? Al mundo. No ha cambiado nada. Dios siempre ha obrado de la misma manera. Animaba a las personas a servirle y aceptar su perdón como un don gratuito. También dirigía la atención de la gente a las profecías bíblicas del fin, especialmente al mensaje de los 3 ángeles para el mundo de hoy. Apocalipsis 14, 6 al 14. Por eso es que quiero decir rápido, por eso es que el ministerio de nosotros se llama el ministerio de los 3 ángeles, enfatizando el último mensaje que hay que llevar al mundo entero. El mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Para que qué? Para que Cristo venga pronto. Amén. ¿Sí? Y animaba a que todos compartieran estos mensajes de esperanza en una forma rápida a lo ancho y largo del mundo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Lo más simple posible, que lo puedan entender rápido, al grano,
Pero hay algunos mensajes que son largos, como este. No. Pero bueno. Dios te bendiga. Amén. Ok, ya estamos terminando. Lo que faltan son como 3 slides, algo así. Habla, ¿Habla Elena. Elena de White en armonía con las escrituras? Sí. Sí. Sus escritos están saturados con referencias tomadas de las escrituras. Ujú. Su propósito obvio y evidente era dirigir a la gente a la Biblia. Sus palabras nunca contradicen la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos saber esto? ¿Cómo tú puedes saber si lo hace o no? Tienes que leerlo. Aquellos que no están viendo online, tienes que probar y ver. Prueba, lee, y cuando te cite la Biblia, vea la cita, estudia la Biblia, vuelve acá, prueba los profetas, si son de Dios o no. ¿Cómo puedo aceptar a Elena de White como un verdadero profeta si no sé lo que ella escribió? No puedes hacerlo hasta que usted lea lo que ella ha escrito. Muy Es bien. importante saber eso. Sí, Es imposible, en otras palabras, aceptarla como profeta de Dios si nunca has leído ningún libro de ella. correcto. Eso es lo que está diciendo ahí. No puede hacerlo hasta que usted lea lo que ella ha escrito. Sin embargo, puede saber que ella, número 1, cumple con las pruebas de un profeta. Número 2, hizo la labor de un profeta. Número 3, y que la iglesia verdadera de Dios, el fin del tiempo, debe tener un profeta. Los animamos a que consiga uno de sus libros y lo lea. Ujú. Y aquí recibieron el deseado toda la gente, el conflicto de los siglos, Ujú. el camino a Cristo también, que son de ella. Ajá. Al leerlo, pregúntese si lo lleva más, si lo lleva más a Jesús y si sus páginas están en armonía con la Biblia. Fue escrito para usted. Creemos que lo encontrará absolutamente cautivador. So, todo el tema que vimos hoy, todo el tema que vimos hoy acerca de los profetas, todas esas anotaciones que ustedes tienen, comparen todo eso, ¿ok? Lean El Camino a Cristo, que es el más chiquitito, lean ese libro y compárenlo con las escrituras y con cada cosa que presentamos en la noche de hoy, para que entonces ustedes puedan entender y comprender, porque ya nosotros lo comprendemos y lo sabemos, lo aceptamos porque hemos leído a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a ello, es porque no le ha amanecido, no hay luz en él. Pero hemos probado y hemos visto que sí. Ahora queda de ustedes probar y ver. ¿Ok? ¿Qué mandato, lo dije bien, ¿verdad? ¿Qué mandato de 3 puntos nos da Pablo respecto a un profeta? Alexandra. No menospreciéis las profecías, examinando todo, retener lo bueno. Está como yo. Muy bien. El apóstol Pablo dice que no debemos menospreciar o hacernos de oídos sordos a un profeta. Al contrario, debemos cuidadosamente examinar lo que dice y hace el profeta a la luz de la Biblia. Si las palabras del profeta y su comportamiento están en armonía con la Biblia, debemos prestarles atención. Esto es lo que Jesús pide hoy a su pueblo del tiempo del fin. Ajá. Muy bien. ¿Cómo considera Jesús el rechazo de las palabras y el consejo de un verdadero profeta? Dice Samuel, 1 Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. En otras palabras, el que rechaza la voz del profeta no rechaza al profeta, sino a quien lo envió, que fue Dios. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a escudriñar, vamos a estudiar, vamos a ver. Dice, segunda de Crónicas 20:20, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis, ¿qué? Prosperados. ¿Qué? ¿Cómo considera Jesús el rechazo y las palabras del profeta, las palabras y el consejo de un verdadero profeta?
Jesús considera el rechazo de un verdadero profeta como un rechazo del consejo de Dios. Además, él claramente dice que la prosperidad espiritual depende de nuestra aceptación de sus profetas. ¿Ok? Los verdaderos profetas del fin del tiempo originan una nueva doctrina, o acaso la doctrina proviene estrictamente de la Biblia. Alessandra. Los verdaderos profetas del fin no crean doctrinas. Apocalipsis. Apocalipsis 22, 18, 19. La Biblia es la fuente de toda doctrina. Amén. Ujú. Sin embargo, los verdaderos profetas revelan nuevas facetas emocionantes de doctrinas bíblicas antiguas que no se consideraban obvias hasta que son aclaradas por el profeta. Eso lo vemos Ve. en Amós. Amós Amós 3:7. 3:7. Ve, dirigen al pueblo de Dios a caminar más cerca de Jesús, a Jesús, y a un estudio más profundo de su palabra. Ayudan al pueblo de Dios a comprender porciones ignoradas, difíciles u oscuras de la Biblia para que repentinamente adquieran la revelancia para nosotros y nos traigan gran gozo. D. Ayudan a proteger al pueblo de Dios del fanatismo, decepción y del estupor espiritual. E. Ayudan al pueblo de Dios a comprender las profecías del tiempo del fin, que al ser confirmadas por los eventos y noticias diarias, adquieren de repente un nuevo significado. F. Ayudan al pueblo de Dios a recibir la veracidad de la segunda venida de Jesús y del fin del mundo. ¿Qué sucede cuando una iglesia no tiene profeta? Y cerramos con esta pregunta. ¿Qué sucede cuando una iglesia no tiene profeta? Proverbios 29:18. Sin profecía, el pueblo ¿qué? Se desenfrena. Mas el que guarda la ley es ¿qué? Bienaventurado. O sea que si el pueblo que no tiene profeta anda desenfrenado. Proverbios, dice, no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Y la pregunta final, ¿estás dispuesto a comparar los escritos de la profeta Elena G. de White con las escrituras y aceptar si están en armonía con ellas? Amén. Gloria a Dios. Aquellos que nos están viendo por internet también, Dios le bendiga. Vamos a lo que hemos estudiado el día de hoy o la noche de hoy, vamos a compararlo y vamos a hacer nuestra asignación, porque a veces somos medio vagos, ¿verdad que sí? No queremos hacer nada. Así que vamos a dar la vagancia a un lado. No, vamos a estudiar, vamos a ver todo lo que se habló hoy, vamos a confirmarlo con las escrituras, vamos a confirmar estos libros. Y quiero dejarles saber de una vez, y esto me lo dijo una persona, o lo vi, no me acuerdo dónde fue, y tiene sentido. Suena jocoso, pero tiene sentido. Ustedes pueden imaginarse que en el tiempo de Juan el Bautista hubiera internet. ¿Cuánta porquería estuvieran hablando de Juan el Bautista? ¿Verdad que sí? Pero ¿qué Jesús dice de Juan el Bautista? Que él era el mayor de los profetas, que no había otro profeta y ni habrá otro profeta mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. Van a ver cosas allá afuera, se los voy a decir, y es posible que usted lo haya hasta escuchado. Pero acuérdense que quien está detrás de todo esto es el dragón que se airó en contra del pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el don profético. Cuando tú veas todas estas cosas, por favor, vamos a analizar qué dice la Biblia, a la ley y al testimonio, y si ella habla conforme a lo que dice las escrituras, entonces es una verdadera profeta. Y si no, hable conmigo y entonces no esté jugando. Pero sí, compárelo con las Sagradas Escrituras,
¿Ok? Y va a ver que hay profeta en Israel. ¿Ok? Que Dios le bendiga. Vamos a orar para cerrar así esta noche. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú has levantado profeta en casa de Israel, Señor, en este tiempo tan importante. En los postreros días, Señor, tú has levantado profeta para abrir nuestros ojos, para poder ver, Señor, el camino correcto y andar por él, Señor. Solamente hay un camino y ese camino eres tú. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Y no podemos ir al Padre si no es por ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a seguir caminando rectos en la vida espiritual, Señor. Y perdónanos si te hemos ofendido, Señor. Ayúdanos a no pecar más contra ti y asimilar tu carácter y ser cada día más como Jesús. Padre Santo, te rogamos que nos cuide y nos proteja de camino a nuestros hogares, que podamos llegar bien y podamos, aquellos que puedan venir mañana para el último tema del seminario, pero no el último tema que estaremos presentando, Señor. Así que te rogamos que por favor tu bendición quede con cada uno de los que están aquí, los que nos están viendo por internet, que tu bendición sea con ellos también y que puedan recibir el don del Espíritu Santo como nosotros también lo deseamos, Señor. Gracias por todo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos todo. Amén. Que Dios le bendiga. Pase buenas noches. Amén.